a estudiar solamente 2 versículos de la carta del apóstol Santiago. Solamente 2 versículos. Se encuentra en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así. ¿Lo tenéis? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hay un dicho popular, antiguo y de estos días, de nuestros días también, que dice: la juventud y la ignorancia es atrevida. A veces uno piensa que puede hacerlo todo. Uno piensa y no piensa con detenimiento, sino deprisa. Y todo impulsado por hacer algo, ¿no? Muchas veces no medimos las consecuencias de nuestros actos y debemos de pensar antes de actuar. Y debemos ser realistas con respecto a lo que vamos a hacer, si lo podemos hacer y la responsabilidad que conlleva lo que vamos a hacer. El texto que hemos leído en Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2 es un llamado a reflexionar, es un aviso de precaución. ¿Y a qué se refiere este aviso y a quiénes va dirigido este aviso? Principalmente, según hemos leído en estos textos, va directo a los que aspiran al oficio de maestro, en la enseñanza de la Iglesia. ¿Y qué es lo que Santiago les dice a estas personas? Les dice que piensen con detenimiento lo que quieren hacer, porque esto es un llamado a considerar las implicaciones del oficio de maestro en la Iglesia de Dios. Vamos a volverlo a leer para que sepáis de lo que estamos hablando nuevamente. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto es interesante, que no entremos apresuradamente a este oficio de lo que está diciendo este hermano, este siervo de Jesucristo, Santiago, a este oficio sin antes considerar 3 cosas importantes. ¿Y cuáles son estas cosas importantes? Las cosas importantes, primeramente, para llegar a tener el oficio, hay que ser llamado a ese oficio, el oficio de maestro. Estamos hablando del oficio de maestro. Por eso dice el primer versículo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Maestros. ¿De qué está hablando aquí Santiago? Santiago está hablando aquí del oficio público, lo que estamos haciendo aquí hoy, de maestro en la Iglesia, enseñar a la Iglesia. Esta palabra maestro, como ya sabéis seguramente, vais en el griego, por ejemplo, tiene que ver con la didáctica. Didaskaloi es la palabra griega para maestro. En español sería didáctico, en italiano didáctico, también con 2 T, y en español didáctico, con una C intercalada entre la A y la T. ¿Y dónde vemos este oficio didáctico de maestro? La palabra didáctico, por eso en las escuelas dice trabajos didácticos, trabajos de enseñanza. ¿Dónde vemos este oficio que fue constituido por primera vez y por el Señor en la Iglesia? Pues lo vemos, vamos a mirarlo. En Efesios capítulo 4, versículo 11, y ahí mismo está.
Efesios 4, versículo 11. Dice que Él mismo, ¿quién? El Señor mismo. Por eso digo que lo primero que debemos de reflexionar es que esto es un llamado, y este llamado viene del Señor. Por eso Efesios 4:11 dice: y Él, el Señor mismo, constituyó a unos apóstoles, fijaos bien lo que dice, a otros profetas, punto y coma, a otros evangelistas, punto y coma, a otros pastores y maestros. Así que, pastores y maestros. Es muy probable, por lo que leemos, pastores y maestros. ¿Veis que no está escrito en pastores y maestros lo mismo que está escrito en apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y enlaza y maestros? Como si en vez de 5 ministerios, en la iglesia solamente hay 4 y no 5. Porque enlaza pastores y maestros, no dice pastores y otros maestros, no dice otros maestros, sino pastores y maestros. Así que es muy probable que los últimos 2 oficios, pastores y maestros, que menciona Pablo aquí, sean uno solo en vez de 2. Así que la mejor traducción sería: y Él constituyó a unos pastores maestros. Pastores maestros. Y también esto, según Pablo a Timoteo en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 2, vamos a leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Dice que uno de los requisitos para ser constituido pastor o obispo debe ser apto para enseñar. Ahí se encuentra, primera epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Debe ser apto para enseñar. En otras palabras, debe conocer la palabra de Dios y debe usarla correctamente, debe trazar la palabra de Dios como un maestro. Correctamente. Así que cuando Santiago habla acerca de maestros, en el versículo 1, que hemos leído en Santiago, capítulo 3, versículo 1, se refiere a los maestros oficiales de la Iglesia, quienes reciben por parte de la Iglesia estima, como bien hicisteis el domingo, de verdad, el domingo fue un día muy bonito, con el regalo que recibí, tal y cual. Entonces, la Iglesia, entonces estos maestros, estos pastores reciben esta generosa y voluntaria, podemos decir, remuneración por su oficio. ¿Y de quiénes estamos hablando? Propiamente de ellos, de lo que el apóstol Santiago está hablando en el versículo 1 a la Iglesia. Vamos a recordarlo, lo que está escribiendo. Hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero yo quiero hacer un paréntesis, ya que quiero explicar escrituralmente qué significa esto de estima y generosa y voluntaria remuneración por su oficio como pastor y maestro. Esto es un paréntesis que yo quiero hacer, y ahora después vamos a seguir hablando del llamado a este oficio de maestro. Y no quiero extenderme demasiado en esto, ya que hay un anexo mucho más amplio y particular como enseñanza adjunta a lo que estamos dando. Así que leamos lo que escribe y enseña el apóstol Pablo a Timoteo en su primera epístola 3:15. Dice así: y si tardo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Ahora bien, ¿qué es lo que le está enseñando Pablo a Timoteo antes y después de este versículo 15 que acabamos de leer? Veamos el versículo 1 de este capítulo 3. Dice así: palabra fiel. Si alguno desea obispado, si alguno desea
el oficio de obispo, quiero señalar que la palabra griega para obispo es la misma que la palabra griega para pastor. Y lo mismo que la palabra griega anciano. Obispos, ancianos y pastores es el mismo oficio. Es la misma palabra griega para las tres formaciones las tres fórmulas que se mencionan para este oficio de maestro. Dice que si alguno desea obispado, buena obra desea. Y sigue diciendo que es necesario pues que el obispo, pastor o anciano sea irreprensible. No me voy a parar aquí, pero es que está escrito ahí, porque no es el tema ahora, vamos a hablar de los maestros. Irreprensible no quiere decir que tú ya no vas a pecar nunca más en tu vida, pero bueno, no me quiero parar aquí, pero es por si hay alguien que todavía dice, bueno, pero tú no eres irreprensible, ni tú tampoco, ni el pastor de allí, ni el otro, ni Pedro, el apóstol. Porque Dios, cuando se refiere a irreprensible, no quiere decir que nunca vas a pecar más, sino que tu vida general la tienes dedicada a Cristo. Y intentas y buscas hacer la voluntad de Dios. Eso es la palabra irreprensible, pero no es este el tema ahora mismo. Marido de una sola mujer, tampoco es el tema, pero como para llegar a ser pastor, obispo o anciano, se necesita todo esto, no quiero dejármelo atrás. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y entre otras cosas, además, que sea apto para enseñar. Y para que Timoteo sepa cómo conducirse en la casa de Dios, Pablo le enseña. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos pastores que conducen y gobiernan bien, mira lo que dice, los que gobiernan bien, los que conducen a la iglesia escrituralmente, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la palabra o enseñanza, es decir, a los pastores, a los que son aptos para enseñar. Los que no son aptos para enseñar no se les debe de tener como dignos de doble honor, ¿entendéis? Y para no malinterpretar la Escritura y saber a lo que se refiere el apóstol Pablo, vamos a seguir leyendo el próximo versículo 18. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y aquí se está refiriendo a pastores, los cuales, dice Santiago, ellos son maestros oficiales de la iglesia. Por eso que él pone mucho énfasis en este versículo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y dejando a un lado este paréntesis, después de hacerlo, vamos a volver a lo que estábamos empezando con un primer punto, el llamado del oficio de maestro, el cual hemos visto y hemos leído anteriormente en Efesios 4:11, que esto es un don de Cristo, que es dado a la iglesia y constituido por el Señor mismo. Esto debe de quedar muy claro. Maestro se refiere a uno de los tres oficios más importantes en la iglesia. Uno de los tres oficios más importantes en la iglesia. ¿Y dónde vemos esto? Bueno, en la palabra de Dios. Lo podemos ver en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Dice así: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego, etcétera.
Como veis, hermanos, en esta escritura es llamado el tercer oficio después de los apóstoles y profetas. El oficio de maestro está en tercer lugar. La doctrina de la Biblia está basada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y ahora el oficio de maestro tiene que dar la enseñanza que ellos establecieron como fundamento. Los apóstoles y los profetas y los maestros que van terceros son los que son llamados a dar la enseñanza de ellos. Lo que estamos haciendo hoy, en esta tarde, en este lugar. Y después también vemos esta misma palabra nuevamente en los Hechos, capítulo 13, versículo 1. No buscarlo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Veis? Aquí los profetas, los segundos en la lista, y los maestros, los terceros. Y tú dirás, ¿y dónde están los primeros? Los apóstoles. Bueno, pues en esta iglesia no había apóstoles. ¿Sabéis por qué? Porque esta iglesia fue establecida en el tiempo de la persecución, en cuanto hubo una persecución contra Esteban. ¿Os acordáis? Hubo una persecución y todos de Jerusalén, los discípulos, salieron por todas partes anunciando el Evangelio, salvo los apóstoles que quedaron en Jerusalén. Es por esto que cuando se estableció esa iglesia, no fueron los apóstoles los que la inauguraron, sino los hermanos que creyeron por medio de los discípulos que habían salido forzadamente de la persecución del Imperio Romano. Claro está, no se estableció oficialmente hasta que los oficios de hombres llamados por Dios estuvieran en ese lugar. Y si tú lees el versículo que hemos leído en Hechos, capítulo 13, versículo 1, verás el nombre de los hombres que ya estaban dentro de esa iglesia enseñando la palabra del Señor a los creyentes. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y más abajo te van enumerando quiénes eran estos profetas y quiénes eran estos maestros. Entre ellos también estaba Bernabé, el compañero, en primer lugar, con Pablo. ¿Y qué les dice Santiago en el capítulo 3, versículo 1 y 2 a estos que aspiran al oficio de maestro en la iglesia? Les dice así: no os hagáis maestros muchos de vosotros. En otras palabras, nadie debe entrar al oficio de maestro en la iglesia sin antes considerar lo que implica ser maestro en la iglesia. El aspirante debe considerar que el oficio de maestro es una vocación, es decir, un trabajo vocacional, al igual que debería de ser la enfermera, el médico, la trabajadora social. Todos estos oficios deberían de tener un trabajo vocacional. ¿Cuánto más cuando las palabras de un maestro en la iglesia tienen que ver con el tiempo futuro y la vida eterna? ¿Cuánto más debe de tener vocación un maestro en la iglesia? Así que esto es un llamado de parte de Dios. No es el amor a la aventura, no es el capricho de alguno que quiere llegar a ser maestro, sino que esto es un llamado, hermano. Lo mismo Dios puede llamar como que Dios no llama. Y eso cada uno de nosotros lo debe de respetar porque es palabra de Dios. Es un buen deseo, es algo bueno. Pablo lo dice así en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, lo hemos leído.
cuando dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero aunque algo sea bueno, aunque esto es bueno, se requiere que nadie debe entrar a este oficio sin un llamado vocacional al mismo. Debemos ser movidos por razones correctas de servir a Dios y edificar la iglesia. Es decir, edificar no es solamente predicar, edificar es levantarla, levantar a los hermanos para la gloria de Dios. Poner un hermano al lado de otro donde los dos puedan por la misma gracia aprender las cosas que están escritas en la palabra del Señor. Eso es edificar la iglesia. Y correctamente. Es por esto que esto es un llamado del Señor. El Señor nunca va a llamar a nadie que no sea apto para enseñar. Aparentemente en este tiempo que escribe Santiago, porque aquí hay también un trasfondo de la iglesia. Santiago, estas palabras las da universalmente para aquellos que fueron repatriados. Vamos a leer en qué parte se encuentra, porque primeramente hay que saber a quién fue dirigida esta epístola, para que ahora nosotros podamos saber lo que estamos diciendo y entenderlo, claro. Jacobo, es decir, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Como veis, hermanos, esta carta va dirigida a las 12 tribus que están dispersadas, es decir, judíos convertidos al cristianismo. Entonces vosotros sabéis muy bien, para hacer un poco de trasfondo de dónde viene el exégesis de lo que es la carta y el por qué escribe de esta manera, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque los judíos, ellos, como Jesús mismo los reprendió diciendo, no os sentéis en los primeros asientos, no hacer que todo el mundo os salude, no os hagáis maestros muchos de vosotros. En otras palabras, eso era lo que decía Jesús mismo, y todo eso se lo decía a ¿quiénes? A los judíos fariseos. Entonces, Santiago, sabiendo que muchas veces, aunque uno se convierte, viene con esas tendencias. Unos venimos del catolicismo romano, otros venimos del hinduismo, otros venimos del judaísmo, y siempre se quedan cultura, siempre se quedan detalles en la vida natural de la persona que luego hay que ir corrigiéndola mientras van pasando los días en la iglesia cristiana, ¿verdad? Y eso le pasaba a estos judíos convertidos, que Santiago se daba cuenta que eran propensos a hacerse maestros. Y él les estaba avisando, hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque recibiremos mayor condenación. Es interesante esto, lo vamos a seguir explicando muy bien. Así que Santiago se está dirigiendo a este tipo de hermanos, ¿no? Y muchos en aquel tiempo, según Santiago, él estaría viendo que estaban aspirando, muchos de ellos, al oficio de maestro. Vosotros sabéis que los judíos en las sinagogas, cuando ellos se levantaban a leer, eran aplaudidos, eran reverenciados. Eso daba un honor tremendo. Cuando Pablo da su testimonio, dice, he sido educado a los pies de Gamaliel. Cuando el maestro Nicodemo viene a Jesús, lo mismo. Era un hombre reconocido. O sea, entonces se le daba al oficio de maestro en las asambleas judías, se les daba un honor tremendo a esto. Y Santiago no quiere que ahora esto sea de este modo más, sino que esto se pueda llevar a cabo solamente por hombres realmente llamados por Dios. Y aquí él veía que no eran hombres llamados por Dios, pero aspiraban
llegar a tener este prestigio que acompaña al mismo oficio. Y por ese prestigio muchos buscaban, como digo, y aspiraban a este oficio de maestro. Santiago les hace esta advertencia, nuevamente quiero leerlo: no os hagáis maestros muchos de vosotros, o si lo quieres poner de este modo, no seáis muchos de vosotros maestros. Todavía hoy, hermanos, todavía hoy tenemos el mismo problema. Hoy día, y hay en esto una contradicción. ¿Por qué? Porque Jesús, en los evangelios tenemos escritos palabras que él dijo: la mies, a la verdad la mies es mucha, y los obreros son pocos. Pero claro, esto no significa, no debe significar que cualquiera y de cualquier modo debe entrar en este tan sagrado oficio. Tenemos muchos malos obreros hoy día, y los buenos obreros son pocos. Así que debemos rogar al Señor de la mies que envíe obreros, buenos obreros, no solamente obreros, buenos obreros a su mies. Porque hoy día tenemos un excedente de obreros que están públicamente, entre comillas, en el ministerio por fama, por gloria personal, por reputación y protagonismo y otras cosas más que no voy a señalar ahora. Pero son pocos los obreros que verdaderamente son dignos. Acordaos lo que hemos leído antes. Aquellos que trabajan entre vosotros, ellos son dignos de doble honor, hablando del buey que trilla y hablando del salario que necesitan. Por eso Santiago estaba hablando de lo serio de esto, porque si no es así la persona, no tienes que darle ninguna remuneración. Fíjate, puedo hablar hasta en contra de mí mismo con estas palabras. Sin embargo, para eso estamos puestos, para decir lo que Dios dice, aunque vaya en contra de nosotros. Por eso Santiago dice con tanta solemnidad y con una advertencia tal, que dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Vamos a seguir adelante. Así que Santiago les dice: tenéis que considerar, hermanos míos, que este oficio de maestro es una vocación. Es cierto y es un buen deseo, es una buena obra, tal aspiración, pero requiere un llamado. Por esto debemos aspirar a este oficio para servir a Dios y a las personas, siendo instrumentos en la conversión de los pecadores. Y como esto es un llamado de Dios público, al ministerio público, no creo que Dios haya llamado a todo el mundo. Alguien dijo: todos quieren ser caciques y nadie quiere ser siervo. Es decir, todos quieren ser en alto grado, pero nadie quiere servir. Así que el que aspire al oficio de maestro debe de considerar este llamado a servir. La segunda cosa importante a considerar es la seriedad que tiene este oficio. En el primer versículo del capítulo 3, versículo 1, que hemos leído la segunda parte del texto 1, dice: hermanos míos, ya lo hemos leído, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo, léelo bien, que recibiremos mayor condenación. ¿En qué consiste la seriedad del oficio? Recibiremos mayor condenación. En eso consiste. La seriedad del oficio consiste en que recibiremos mayor condenación. ¿Y qué quiere decir aquí Santiago con esto? En primer lugar, la palabra condenación en el griego, y aquí está muy bien traducido en este Nuevo Testamento, este está muy bien traducido. En el griego la palabra condenación es
crina. Y crina significa juicio condenatorio. Su significado primario es juicio. Y es el que debemos de tomar aquí. Así que una mejor traducción sería: recibiremos mayor juicio. Aquí está. Recibiremos mayor juicio. Este Nuevo Testamento lo traduce muy bien. Quizás en tu Biblia te pone condenación, ¿verdad? Pero bueno, es juicio condenatorio. La palabra es crina en el griego y tiene que ver con juicio, mayor juicio. Ese es el significado de la traducción, sería: recibiremos mayor juicio. Y Santiago, al decir recibiremos mayor juicio, está en medio de ellos. ¿Ves lo que dice? Él también se nombra. Recibiremos. Él nos está diciendo: hermano, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. No, él dice: recibiremos mayor condenación. Porque él sabe de la seriedad y él estaba enseñando en ese momento. Al igual que yo lo estoy haciendo ahora, hay una seriedad en este oficio y nos debemos de meter los que enseñamos antes que ahora. Por eso no dice recibiréis condenación, sino recibiremos condenación. Por eso no os hagáis maestros, muchos de vosotros. Quiero recordar al hermano George W. North de Inglaterra, que él dijo en un mensaje profético, dijo: no os hagáis, no te hagas predicador si lo puedes evitar. No te hagas maestro si lo puedes evitar en la iglesia. Pero hazte maestro si ves que no lo puedes evitar. Ahí en esa palabra encierra lo mismo que aquí está hablando Santiago. Que hay una responsabilidad, quería decir el hermano North. No te hagas predicador, no te hagas predicador si lo puedes evitar. Evítalo, pero hazte predicador si es que no lo puedes evitar. Ahí hay seriedad en el oficio que estamos hablando de maestro. Sí, hermano, aquí a la iglesia le está enseñando Santiago cosas básicas, pero de profundidad extrema. Hay una seriedad en este oficio que te expone como escaparate a mayor escrutinio. Eres un escaparate delante de la iglesia y delante de cualquier persona que te conoce. La iglesia clava su mirada en la vida de los que enseñan, ya que por medio de esa enseñanza los hermanos de la iglesia aprenden a vivir como Cristo espera de ellos. Vamos a leer en Lucas capítulo 12, versículo 48. Porque es por esto que vamos a leer, que las faltas de nosotros, los maestros, de las faltas que cometen los que enseñan, esas faltas son más graves. ¿Por qué? Jesús aquí lo dice, Lucas 12:48 dice: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. ¿Veis? Aunque todos pecamos, el pecado que cometen los maestros, aunque sea el mismo pecado que comete cualquier otro miembro de la iglesia, tiene el agravante de que fue hecho por uno que tiene más conocimiento. Y Jesús dice así en Lucas 12:48: porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le pedirá. ¿Por qué? Porque tiene más conocimiento y agrava la falta del que enseña, más que la de ningún otro hermano o hermana. Es como el retrato mismo de la hipocresía, una persona. Por eso tenemos
que buscar a Dios. Por eso Santiago, porque claro, yo me paraba diciendo cuando estudiaba esto, ¿por qué Santiago se pone también ahí en medio de eso? Recibiremos mayor condenación. Si no enseñamos correctamente la palabra, si no vivimos correctamente lo que decimos, recibiremos mayor condenación. Necesitamos buscar a Dios más que cualquier otra cosa en esta tierra. Los que decimos que enseñamos la palabra del Señor. Y eso agrava la falta del que enseña. Este fue el caso del apóstol Pedro. ¿Veis? Un apóstol, Pedro, cayó en este pecado de ser maestro, pero en un momento dado de su vida, o en algunos momentos dados de su vida, cayó, falló, pecó, se equivocó, dijo mal las cosas. Pedro, el gran apóstol Pedro. Este fue su caso, cuando fue reprendido por su compañero, el apóstol Pablo. Cuando Pablo le dice a Pedro, eres digno de condenar, porque diciendo esto, tú haces lo otro. Además, dichas actitudes traerán mayor juicio, mayor castigo. Se perderán todas las recompensas. Puedes tirar 40 años en una iglesia enseñando, pero si no es correcto la palabra que has enseñado a los hermanos, en algunos casos habrá ganado un alma, en otros te habrán condenado. Pero tú mismo, solo Dios sabe lo que podría acontecer ahí. De los escribas, Jesús mismo. De los maestros judíos infieles, dijo esto que hemos mencionado anteriormente, pero ahora lo queremos leer. En Marcos 12, 38, 40 les decía en su doctrina el Señor Jesús, guardaos de los escribas, yo lo voy a leer, que gustan de andar con largas ropas y aman los saludos en la plaza, y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Mateo 5, 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Santiago, aquí mismo se pone como ejemplo. Hemos leído, recibiremos mayor condenación. Y les dice a todos los que aspiran a este oficio, a sus hermanos que les estaba escribiendo, porque él sabía lo que estaba pasando en la iglesia. Considerad que todo el mundo está poniendo la mirada en vosotros y en nosotros. Ellos van a evaluar en un plano general tu caminar en este llamado. Y si no eres hallado fiel a tu llamado, como dice Santiago, recibirás mayor juicio, que es la palabra correcta. Juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo poseemos más conocimiento y se espera mucho más de nosotros que de cualquier otro. Así que no solo al llamado del oficio tenemos que atender, sino también a la seriedad del oficio y a la responsabilidad enorme de este oficio. En el versículo 2 dice así, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mirad, hermano, la preposición del por qué, con la que empieza el segundo versículo, esta preposición une
el versículo 1, el que hemos leído, el que terminamos de leer y estudiar. El porque todos ofendemos une el versículo 1 con el versículo 2. ¿Y qué está diciendo aquí, en este versículo 2, el apóstol? Santiago está diciendo: mirad la enorme responsabilidad que tienen los maestros. La enorme responsabilidad. Ellos están llamados a enseñar, y el instrumento principal de esta enseñanza es la lengua, porque se usa la lengua para enseñar. Y la lengua tiene un problema. Este problema es que ofendemos muchas veces. Mirad que de nuevo el siervo de Jesucristo, como dice él, porque él se presenta no como apóstol, sino como siervo de Jesucristo, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Él también se pone en medio. Él es el maestro de la iglesia, él está enseñando, pero él se está metiendo en el medio como primero de todos. Porque todos ofendemos muchas veces. Y está diciendo que este problema es que ofendemos demasiadas veces. Pero mira, que el énfasis no está en la cantidad de veces, sino en la variedad de formas. ¿Entiendes? No es la cantidad de veces que yo pueda pecar con mi lengua, ofender con mi lengua, sino la variedad de formas con la cual yo puedo ofender. Con una variedad de formas increíble. Por eso el énfasis no está en la cantidad, sino en la variedad de formas con las cuales se ofende. Y Santiago dice: todos, incluyéndose él mismo, todos pecamos muchas veces. Es decir, y en variadas formas de insultos, burlas, chismes y quejas y un etcétera, etcétera, etcétera. Y como eso es así, nadie queda excluido, ni siquiera yo, ni Santiago mismo, que es quien lo escribe y es quien lo enseña. Yo solo repito lo que él está enseñando. Es por esto que debemos saber considerar la gran responsabilidad que tenemos como maestros de la palabra de Dios. Con la lengua podemos hacer mucho bien, pero también podemos hacer mucho mal. Con la lengua podemos edificar, consolar, aconsejar, guiar, instruir, amonestar, exhortar, animar. Y eso es una gran bendición, increíblemente maravillosa, poder servir a Dios, poder servir a la iglesia. Pero también con la lengua podemos ofender y hacer demasiado daño, a tal punto que podemos hasta condenar almas y asimismo destruir la iglesia. Por lo tanto, mira y considera la enorme responsabilidad que poseen los maestros en la iglesia de Cristo. Tan fácil es pecar con la lengua que si alguien controla la misma es un hombre perfecto, capaz de conquistar las demás partes o miembros del cuerpo. Santiago nos dice más adelante que nadie por sí mismo puede controlar la lengua. Si sigues leyendo el capítulo, luego en tu casa lo haces. Nadie por sí mismo puede controlar la lengua. Por eso tenemos que ir a la gracia de Dios, para que la gracia de Dios pueda controlar nuestra lengua. Y tenemos 5, quiero acabar con esto, aplicaciones muy cortas de todo lo que hemos dicho. Todos tenemos problemas con la lengua, unos más que otros. Los maestros no estamos exentos de este pecado. Y así como Santiago llama a los que aspiraban al oficio de maestro en la iglesia a considerar el peligro de usar la lengua, de igual modo nosotros hoy debemos considerar el mismo peligro de usar nuestra lengua. No solo Santiago en aquel tiempo, sino yo y tú también en este tiempo que estamos viviendo. Segunda aplicación. De ti y de mí debemos decir: todos ofendemos muchas veces. ¿Por qué?
Porque somos pecadores y con nuestra lengua muchas veces revelamos lo que hay en nuestro corazón. Y en ocasiones lo que hay es pecado. Con la lengua ofendemos inclusive a aquellos que más amamos y que más nos aman. Tercera aplicación. Es por eso que necesitamos de la gracia de Dios en Cristo Jesús para que nos santifique más y más y así usemos la lengua sabiamente y para edificación. Como dice el apóstol San Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cuarta aplicación. Por nosotros mismos no podemos controlar la lengua, necesitamos la ayuda de Dios. Eso fue lo que hizo David. David dijo en su salmo, escribía 141 versículo 3, pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Pidamos a Dios que nos haga humildes, sensibles a las demás personas y aprendamos de Cristo que Él es manso y humilde de corazón. Quinta aplicación y última. Si aspiras al oficio de maestro, dijimos que es buena obra lo que deseas. Es un privilegio servir como maestro en la iglesia, las Escrituras. Pero antes de moverte en esa dirección, echa un vistazo al costo, es decir, que es un llamado a la seriedad y a la responsabilidad de ser maestro en la casa de Dios. Vamos a orar, hermanos. Oh Dios.